Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el senador del departamento 9 de julio, Raúl Gramajo. Bienvenido al programa. ¿Cómo le va, senador? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Mis saludos también a la teleaudiencia. Bueno, hay varios temas para hablar, pero específicamente, usted presentó un proyecto para una expropiación temporaria de una clínica privada que funcionaba en Tostado. ¿Qué pasó con ese tema al final? Porque no era una expropiación definitiva, sino por un cierto determinado tiempo. ¿Cómo está esa situación? Bueno, esto de la expropiación temporaria está contenido en la ley 12.167 y tiene un asidero legal en un decreto nacional, presidencial, un DNU, atento a la situación de pandemia declarada por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. La Nación, a través de su presidente del Poder Ejecutivo, un decreto donde ante una emergencia social, como es el caso de la pandemia del COVID-19, podían ser utilizados mecanismos para poder de alguna manera ocupar en forma temporaria inmuebles que puedan de alguna manera albergar a los pacientes o los enfermos que se contagiaron de COVID-19. Claro. Esto ya se había realizado acá en la ciudad de Santa Fe, lo había hecho el Poder Ejecutivo a través de los decretos que se adherían al decreto nacional y también al artículo 15 de la ley 12.167, que lo reza en forma específica. Había pasado esto con la clínica cardiológica Sagrada Familia. Claro. Es una clínica que cerró, que lo que se decía, bueno, cerró, que el Estado la tome para alojar o para brindar servicio. Claro, estaba en una situación de quebranto, sí. Pero de todos modos fue una medida correcta en el sentido de poder ocupar un inmueble para poder llevar adelante nada más y nada menos que la internación, que hoy sabemos, las estadísticas lo demuestran, está cubierto prácticamente más del 90% de las camas de la provincia. Ahora, ¿ustedes tienen un problema ahí en Tostado? Porque además encima Tostado atiende al resto del departamento, hay que ser sincero. Sí, nosotros ya vivimos una experiencia cuando se produce la primera ola, fue el departamento que estaba en blanco. Sí, prácticamente no teníamos problema, hasta que se producen los primeros contagios y a partir de ahí fue un crecimiento exponencial y llegamos a tener una media superior a la media de la provincia. O sea que fue realmente muy grave la situación. Bueno, ¿y qué pasó con la cuestión sanitaria o la atención? Porque ustedes, incluso me acuerdo de haber ido al Ministerio de Salud cuando se hablaban los problemas del departamento 9 de julio con la atención de los ANCO y demás, que ya tenían, inclusive con algunas renuncias y demás. Bueno, a partir de ese momento, cuando vos hiciste la nota, sí, habíamos llevado las inquietudes al Ministerio de Salud. Me acompañaron el que en ese momento era director, el doctor Cagliero, el delegado zonal, que en ese momento también era el doctor Leo Godoy, y el director de la localidad de Villa Minetti, del Centro de Salud de Villa Minetti, que era el doctor Blanco, junto con el presidente de comuna, porque Villa Minetti estaba pasando un proceso muy especial, muchos contagios, muchos problemas, y estaba requiriendo no solamente recursos humanos para poder atender, se habían retirado muchos médicos y además solicitaba también movilidad ambulancia. Tuvimos la suerte que una empresa privada, Faina Hermanos, donó una ambulancia espectacular, 0 kilómetros por supuesto, y a partir de ahí se comienza a plantear en el ministerio un proyecto que había nacido del director, que en ese momento era el doctor Cagliero, y del SANCO de Tostado. Tostado es el centro de salud más importante del departamento y todas las zonas aledañas, sí, porque recibe pacientes de toda la parte oeste de Santiago del Estero. Claro. Les queda más cerca ir a Tostado que ir hasta la capital de ellos. Y parte este. Sí. O sea, hasta zona de Añatuya está viniendo a veces a la ciudad de Tostado para ser atendido, al centro de salud que es el hospital. Esto, de alguna manera, porque la gente
termina concurriendo a un hospital que necesita mayor capacidad de internación, mayor capacidad de cama. Entonces, el proyecto de ellos, que me lo vinieron a plantear, a ver si yo podía colaborar con fondos para su alquiler, una clínica que pertenecía al doctor Pérez Rizo y que había sido comprado por Diego Ambeck, un empresario de la zona, podía ser alquilada para tener llamémosle así, un anexo del hospital. ¿Y esa clínica está cerrada, digamos? Sí, esa clínica está cerrada. Sí. Es decir, no tiene funcionamiento como tenía la otra clínica, que es la que expropió el gobernador en forma temporaria. Bueno, la palabra expropiación causó estupor, pero yo les expliqué que esto no es apropiarse ilegítimamente de nada, sino que se paga un canon, es un alquiler obligatorio. Es decir, después que sucedió todo esto, la muy buena voluntad de Franco Ambeck, el hermano, la esposa, Carolina Bianchi, hablan con Diego, que es el dueño, y acuerdan, la buena voluntad también que tuvo Diego después, de que la clínica podía ser afectada al sistema de salud. Hicimos una reunión el viernes pasado con la presencia de las autoridades del Sanco, con Diego Ambeck, con Franco Ambeck, que son el dueño y el hermano del dueño. El papá de ellos falleció 3 meses antes de COVID y ni siquiera pudieron verlo, ni siquiera arrimarse a la pieza donde estaba. Entonces, esto realmente les ha causado un profundo dolor y ellos decidieron, a través del dueño, de Diego, cederla en forma de comodato, para que entienda la teleaudiencia, un préstamo de uso, sí, por el término de 2 años, con la condición de que la provincia, o en su defecto el Sanco, la mantenga en condiciones y la entregue en las condiciones con las mejoras correspondientes que se puedan hacer. Yo creo que es una cosa muy loable, muy correcta, lo he destacado y lo he felicitado porque ha sido una actitud solidaria. ¿Y en ese lugar cuántas camas pueden 15 camas. 15 camas, 15 importante. Camas. Incorporaríamos 15 camas al hospital. Si de alguna manera se trabaja, también tiene quirófano, pero esto indudablemente va a llevar un tiempo. Sí. Esto... La pregunta más importante. Tuve una reunión en base a esto con la ministra en el día de ayer. Sí. Con la ministra, con el secretario de Salud, o sea, con Sonia Martorano, con el secretario de Salud, con la delegada para la zona norte en el tema de salud y el asesor legal del ministerio. Estuvimos trabajando en esto. Yo lo había invitado al intendente municipal, había invitado al director del hospital y había invitado al delegado en la zona, el nuevo director del hospital, el doctor Landriel, el delegado de la zona, el nuevo director, porque ambos habían renunciado, tanto el director anterior como el delegado de la zona, el doctor Ricardo Llenero, que me acompañaran para esto. Indudablemente el intendente me habló, era imposible porque decía que tenía al día siguiente, y ese mismo día creo que a la tarde, un tema de la gente de vivienda que iba a visitar la ciudad de Tostado. Le era imposible acompañarme. Tanto el delegado del departamento como el director en ningún momento me informaron. Tengo entendido a través del intendente que ellos no lo consideraban prioridad a la incorporación de esta clínica. Bueno, concurrí solo, me atendió la ministra, como te decía recién, con sus asesores e inclusive con los funcionarios que componen la plana mayor, y acordamos que se iba a enviar a los arquitectos para analizar la situación y que posiblemente se podía llevar adelante un anexo, pero llegando por etapas a ocuparla la clínica. ¿En qué sentido? La idea de los médicos que me fueron a ver con el Sanco era que todos los enfermos que no tuviesen COVID fueran internados que vayan ahí para evitar los contagios. Claro. Es decir, todas las patologías que no fuesen COVID podían ser internados ahí. ¿Y qué dice el ministerio sobre eso?
¿Está de acuerdo? ¿El Ministerio está de acuerdo? Bueno, el Ministerio dijo que esto tenía que analizarlo y que podían llevarlo adelante, pero tenían que tener los tiempos necesarios para ir incorporando este tema de las internaciones, que en un principio lo van a analizar, podía ser que fueran consultorios externos, dependientes siempre del Hospital Central, que esto sería muy importante, porque hay mucha gente que ha ido al hospital y ha contraído el COVID, claro, producto de los contagios. Cuando se ingresa al hospital se ingresa por pasillos, hay gente en los pasillos, que muchos de ellos a lo mejor han tenido el COVID y han contagiado sin saberlo. Está el centro de vacunación, también dentro del hospital, que podía estar en esta clínica. Los hisopados. Es decir, hay posibilidades de incorporar algunas de las actividades de salud en esta clínica y dejar el hospital para que sea directamente los pacientes. Hemos llegado a tener saturación, es decir, no había camas. Ayer le informaron que ya se produjeron algunas altas y que han incorporado algunas camas al hospital. Se está haciendo un trabajo con fondos también de la provincia. Cuando el gobernador mandó los 10.000 millones que le aprobáramos para el tema de los gastos de COVID, los senadores le aumentamos a 15.000, le aumentamos 5.000 millones más para que estos fondos fueran distribuidos en los distintos efectores de salud. Al Hospital Regional de Tostado le asignaron 10 millones, 5 ya le entregaron, y eso va a ser para ampliar también en camas. Pero por ahora, la pandemia no vino para irse, la pandemia vino para quedarse. Y hablábamos con la ministra, y yo sigo a los infectólogos que están opinando en el tema, que son palabra autorizada, y hablan de 2 años para que haya inmunidad en la población, como mínimo, si es que no aparece una nueva cepa. Entonces, todo esto que parece una guerra bacteriológica tiene que ser atendido con mucho cuidado y previniendo, es decir, prever lo que puede llegar a pasar. No podemos quedarnos con que esto a fin de año o el año que viene. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Y algo más importante aún, que me informaron ayer, que esto es una noticia trascendente, se está trabajando en una terapia intermedia para la ciudad de Tostado. Y por supuesto para el departamento 9 de Julio. Senador, esto lo harían en Ceres, lo harían en Tostado, y esto permitiría evitar traslado de pacientes con cierta complicación. Senador, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, y bueno, a seguir trabajando por la salud y la educación, que son 2 elementos que los políticos no podemos soslayar. Muchísimas gracias.